¿ya? En contraste con un porcentaje de la población en general, pues que no tienen discapacidad, el porcentaje es de 24%. Y de ese 17% de personas que tienen discapacidad y que logran alcanzar algún nivel superior de educación, únicamente el 1,9% logra obtener un título universitario. O sea, casi el 2% de la población de personas con discapacidad logran graduarse, ya sea de un instituto técnico, tecnológico o una universidad. La cifra en sí es muy bajita y pues se debe a que precisamente no existe un protocolo exacto que determine cómo las universidades deben manejarse con estas personas. Entonces, aquí abajito dice, el marco legal existe desde el 2004, pero los datos reflejan otra realidad. Entonces, los sistemas de evaluación actuales se enfocan en, actualmente, la normativa, lo que nos indica mismo el CES, que es el Consejo de Educación algo que tienen que tener todas las instituciones son estos tres bloques. Primero, la infraestructura accesible. Hay lineamientos determinados en donde nos indican qué tipo de infraestructura debe haber en las instituciones, que es lo que ya todos conocemos, que sean rampas, que sean sensores, equipos de apoyo, personal de apoyo para las personas. También tenemos pues otra forma de abordar a este grupo de personas son con los cupos y apoyos económicos, como ya conocerán pues becas, ¿no? Las becas que se otorgan a las personas no únicamente que tienen discapacidad, sino que se acercan a nuestra institución con algún diagnóstico, que ya puede ser que la persona esté atravesando una depresión, que tal vez tenga alguna fobia, que tal vez tenga alguna condición, ¿no? Que logre afectar su permanencia o más que todo la forma en la que la persona aprende. Entonces también ellos se hacen acreedores a una beca para poder apoyar pues su proceso de permanencia. Y también tenemos la distribución administrativa, después en que cada persona sepa, que cada personal administrativo sepa de qué forma se tiene que abordar a una persona que tenga alguna necesidad. Okey, pero algo que sí se ha descuidado un poquito en el nivel superior está, primero, la accesibilidad a la información y los contenidos. Realmente los profes que tienen alguna especialidad, ¿no? Ya de nivel a nivel superior, desconocen un poquito el cómo deben compartir esta información, cómo deben enseñar la información a las personas que tal vez tengan algún tipo de discapacidad, tal vez psicosocial, ¿ya? Entonces se desconoce un poquito la forma en la que deben presentar estos contenidos. También tengo adecuación de metodologías pedagógicas. Eso es algo en lo que también se está trabajando muchísimo, pero igual más adelante también voy a compartir cuáles son los retos por los cuales aún estamos trabajando, que es la capacitación continua, de enseñarle a los profes la forma correcta de poder intervenir en el aprendizaje del estudiante, más que todo con los estudiantes que tienen una discapacidad severa. También vamos a ver más adelante cómo podríamos abordar estos temas. De ahí tenemos formas de evaluación diferenciada. Obviamente hay que recordar que pues inclusión no es únicamente darle a un estudiante más tiempo, ¿no? O que ya no resuelve el examen simplemente escribiendo, sino que seleccione algún ítem. Entonces tiene que ir algo más allá de eso, que es pues una metodología adaptada. Y también, como indiqué antes, la formación del personal docente, que es algo en lo que pues se está trabajando constantemente. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar directamente a ver cuáles son los pasos que nosotros implementamos. Nosotros implementamos 6 pasos, ¿ya? El primero, que es la parte de la detección. ¿Qué significa? Dice, múltiples vías de ingreso. ¿Cómo nosotros como institución nos damos cuenta de que tenemos un estudiante con alguna necesidad? Porque obviamente hay una parte, cuando me refiero a las personas que tienen discapacidad, ellos en el proceso de ingreso, cuando cancelan la inscripción, se les pide la cédula y pues allí se ve que la persona tiene algún tipo de discapacidad y automáticamente se le deriva pues al departamento de bienestar y ya pues se comienza con todo este proceso. Pero ¿qué pasa cuando los estudiantes a veces no lo dicen o cuando no está pues en la cédula? No son personas con discapacidad, pero tienen alguna condición que los puede afectar. En este caso, nosotros tenemos múltiples formas de detección. Si es que no logramos identificar a la persona por la cédula de identidad, logramos identificar si es que tiene alguna condición médica mediante las fichas que precisamente realizan los doctores. Todo estudiante tiene que pasar por un proceso de inscripción y realizar su ficha médica de forma presencial en la institución. Entonces, aquí es cuando se le realiza
un cúmulo de preguntas en las cuales le consultamos al estudiante, por ejemplo, si es que está tomando medicación, qué tipo de medicación está tomando medicación psiquiátrica o tal vez tiene una condición médica. También se le hacen preguntas que ya nos ayudan, que ya nos dan una alarma sobre que algo está pasando con esta persona y debemos intervenir. Por ejemplo, se le pregunta cómo son sus hábitos, cómo están sus hábitos alimenticios, cómo están sus hábitos del sueño, tal vez si es que está pasando por algún problema, em, pues que lo está afectando de una forma considerable en la parte emocional. Son preguntas que nosotros, el personal de psicología, le compartimos al personal médico para que ellos puedan identificar si es que existe alguna anomalía en el estudiante y pues puedan derivarlo, ¿ya? También está en la parte administrativa. ¿De qué forma el personal administrativo se da cuenta? Bueno, hay casos y casos. Hay casos en donde la persona, pues simplemente conversando con ella, usted se puede dar cuenta de que necesita algún tipo de adaptación. Entonces, estos casos también se puede derivar por el personal administrativo. También tenemos la autodeclaración, que es algo que pasa muy seguido. El estudiante o los familiares tienen un poquito de recelo al inicio de conversar sobre su situación con tal vez el personal de ventas o el personal administrativo, no lo hacen, pero cuando ya comienzan las clases o cuando están previo a comenzarlas, se acercan preguntando si es que hay algún psicólogo o si es que existe el departamento de bienestar. Piden hablar con el psicólogo y entonces vienen pues los representantes y el estudiante directamente hablan conmigo y pues me comentan qué es lo que está pasando, qué situación ellos consideran que se debe tomar en cuenta para el aprendizaje del estudiante. Ya eso es la autodeclaración. Y también tenemos pues la que más casos de derivación nos llegan, que es la del formato docente. Pues simplemente una declaración del docente, en donde ya cuando los estudiantes llegan al aula de clases, comienza la dinámica y el docente se va dando cuenta de diferentes irregularidades que se podrían presentar en las aulas y pues comienzan a hacer la derivación para que nosotros podamos indagar sobre qué es lo que puede estar ocurriendo con cada estudiante. Bien, eso en cuanto a la parte de la detección. De esta forma garantizamos que, por así decirlo, no hay ningún estudiante que pueda tener alguna condición específica y poderlo ayudar. Ahora, el segundo paso, que es de la valoración psicopedagógica. Aquí, en cambio, ya el estudiante viene, pues, y se comienza con comenzamos a aplicar algunas herramientas, son las entrevistas, estructura, pedimos documentación clínica. Nosotros siempre fomentamos al estudiante que se esté realizando algún seguimiento médico o psicológico, psiquiátrico, dependiendo de la condición. Porque nos ha pasado que viene un estudiante que tiene pues en su carnet que es una persona con discapacidad y a veces es una discapacidad pues que puede ir evolucionando, ¿no? Puede ser una discapacidad psicosocial. Y cuando le pedimos tal vez algún tipo de informe o adaptación que se ha realizado antes, porque mientras más información tenga el personal del DOBE, que es el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, es mejor porque podremos realizar mejor las adaptaciones. Pero la mayoría de estudiantes lo que dicen es que no lo tienen, que la última vez que obtuvieron estos informes fue cuando eran niños, cuando tenían 5 añitos, y de ahí nunca más volvieron a actualizar eso. Y pues ahora están manifestando algunos problemas que pues no se han hecho ver ni en la parte médica ni en la parte psicológica. Entonces allí es cuando nosotros tratamos de conversar con los estudiantes y con los representantes para pedirles que por favor necesitamos una actualización del caso para ver cómo está, cómo ha ido evolución, ¿ya? A eso me refiero con la documentación que les pedimos. También si es que pedimos recetarios, si es que están tomando algún tipo de receta para saber cuáles podrían ser los efectos adversos al momento de ingresar a alguna clase. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y siempre que estoy hablando de esto, me viene a la mente los casos de los estudiantes. Por ejemplo, si es que es un estudiante que se quiere ir a la carrera de mecánica automotriz, y en mecánica automotriz, en la parte en los laboratorios, pues hay máquinas que son peligrosas, y para ellos poder estar eh, haciendo estas prácticas necesitan estar al 100% en todos sus sentidos. Y hemos tenido estudiantes que pues han sido pacientes psiquiátricos y están tomando medicación que les genera mucha somnolencia, y esto obviamente puede causar accidentes. Entonces, esa es la razón por la cual considero que ahí, si es que alguien tal vez está trabajando en este tema, debe tomar nota, que es muy importante pedir el recetario, cuál es la medicación que está tomando el estudiante, porque puede causar accidentes, ¿ya? Dependiendo del tratamiento que esté teniendo el estudiante. Bien, y ahí tenemos pruebas estandarizadas desde el enfoque humanista. Se le aplican diferentes tipos de pruebas. Generalmente nosotros aplicamos tres.
que son de base. La primera, que es para evaluar la parte de la autoestima. Evaluamos diferentes áreas de la autoestima: social, familiar, escolar, laboral, y de esta forma logramos detectar si es que la persona, y también por algunas preguntas que se le realizan en la entrevista, si es que la persona es susceptible pues a tener em, sintomatología depresiva, podríamos decirlo así, o si es que es una persona que podría estar generando o desarrollando algún tipo de característica ansiedad. Todo eso ahí se va evaluando, y si nosotros determinamos que la persona es muy susceptible a esto, o que ya ha tenido, por ejemplo, el intento de suicidio, o si es que ha presentado ideación suicida, y se le aplica otra evaluación en donde vamos a determinar hasta qué punto nosotros podemos intervenir. Y obviamente, si es que logramos determinar o detectar esto, pues se comparte con la familia y se comienza ya un protocolo de intervención para poder evitar pues que esto avance a mayores, ¿ya? Esto es algo muy, muy bueno que hemos hecho. Más adelante también voy a conversar un poquito sobre esto. Bien, y después de ya poder aplicar estas evaluaciones, pues realizamos el informe. El informe en donde al finalizar colocamos el siguiente paso, que es el diseño de las adaptaciones. Ahora, este es un tema un poquito, aquí es en donde yo me topo con el vacío más grande que tenemos por parte del Consejo de Educación Superior. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice específicamente el CES, o las instituciones de educación superior? Las adaptaciones que se tienen que hacer para carreras profesionalizantes únicamente son de tipo no significativo, son ajustes no significativos. ¿Esto qué significa? No se pueden modificar los contenidos ni los objetivos que se deben alcanzar, ¿no? En cada materia de profesionalización. Y este es un tema muy polémico porque hasta qué punto un estudiante que tiene alguna necesidad, que por ejemplo tiene problemas severos en su desarrollo cognitivo, se va a permitir ingresar a una universidad, o de qué forma nosotros podemos garantizar la permanencia de este estudiante si es que legalmente no nos permiten realizar otro tipo de ajustes y nos encontramos muy limitados únicamente pues a realizar ajustes no significativos. Entonces, esto es algo en lo que a mí me gustaría trabajar más adelante, investigar un poco más de estos casos en específico y ver hasta qué punto nosotros podemos modificar los objetivos para permitirle a estas personas o sea, para garantizar su permanencia, para no excluirlos, para permitirles, darles la oportunidad de que puedan recibir educación a nivel profesional. Bueno, y de ahí tenemos ya la socialización de los resultados, que puede simplemente se realiza con la familia, ¿no? Nuevamente los representantes o únicamente el estudiante en las adaptaciones, los informes, y se les indica cuál va a ser el proceder en cada caso. Y en esta partecita también está la parte de firmar actas de compromiso. ¿Por qué? Ahí se le explica mucho a los representantes. Depende ya del tipo de necesidad que tenga el estudiante. Lo que sí se sabe es que la red de apoyo, la red familiar, es una parte fundamental que muchas veces nos indica si es que el estudiante realmente se va a graduar. Si es que el estudiante no recibe apoyo por parte de la familia y la familia espera únicamente que la institución se haga cargo del estudiante, pues es muy difícil, o son muy poquitos los casos en los cuales un estudiante se ha logrado graduar sin el apoyo de su familia. Y de ahí tenemos ya, hasta allí terminó la parte del informe, que es lo que tenemos que hacer. Pero el trabajo obviamente ahí no termina, porque ahora hay que realizarle un seguimiento al estudiante para ver si realmente esas adaptaciones que nosotros hicimos pues están funcionando. Y allí es en donde viene la parte del seguimiento. ¿Cómo nosotros le hacemos un seguimiento? Pues luego nos encargamos de realizar entrevistas periódicas a los estudiantes. Sí, todos los estudiantes que tienen alguna beca por alguna necesidad tienen que renovarla. Ellos tienen que renovar la beca al inicio de cada nivel. Pusimos que uno de los requisitos para que ellos logren renovar su beca es que obtengan un puntaje de mínimo 80 puntos en el promedio del promedio anterior. ¿Por qué pusimos nosotros este requerimiento? A pesar de que la beca es un derecho y no se les puede quitar, o sea, no es que si es que ellos sacaron menos puntos, nosotros les vamos a quitar la beca. Eso en realidad no se puede hacer, no se debe hacer. Pero ¿por qué nosotros pusimos el mínimo de 80 puntos? Porque eso ya nos ayuda a nosotros poder identificar que algo está pasando con ese estudiante. Algo está pasando que,
que no le está permitiendo desarrollarse de forma regular en las aulas. Puede ser tal vez que sea algo relacionado a su condición médica, puede ser tal vez que está, o tal vez simplemente el tipo de discapacidad que tiene ha evolucionado, o puede que esté teniendo algunos problemas en diferentes áreas, en la parte laboral, personal, con su familia, de que realmente las adaptaciones que nosotros hicimos no estén dando resultados. Hemos tenido casos en donde el estudiante cuando ingresó a nuestras aulas tenía simplemente pérdida auditiva de un oído, por ejemplo, y solo escuchaba con el otro oído, pero escuchaba utilizando pues no sus auriculares, sus audífonos. Él igual en la cédula decía que tenía discapacidad auditiva del 70%, casi total. ¿Y qué pasó? Él ingresó así, con su auricular y escuchando solo por un oído. Y ya al segundo nivel, ahí nos dimos cuenta por esta renovación de beca que sus notas comenzaron a caer. Casi, bueno, él perdió 2 materias, o de ahí, pues, em, dando nuevamente un examen, logró aprobar esto, pero nos dimos cuenta por el puntaje. Lo llamamos, porque cuando los estudiantes no sacan el puntaje mínimo, tiene que hacer una revaloración del caso para ver qué está pasando. El estudiante vino nuevamente con su representante y allí nos contó que la condición que tenía en su oído ha ido empeorando y ahora que prácticamente no escucha, ya ni siquiera con el audífono. Entonces ya la pérdida auditiva es casi total. El estudiante únicamente se ha estado apoyando por la lectura labiofacial y resulta que justo le ha tocado un profesor que tenía bigote. ¿Y esto qué pasa? Que pues como el profesor tenía un bigote muy pronunciado, no le permitía ver bien los movimientos de la boca. Y entonces es por eso que el estudiante ha perdido una materia. Imagínense todas estas cositas pequeñitas que nos dimos cuenta por eso que pusimos, para poderle revisar el promedio y llamarlo para que nos cuente qué es lo que está pasando. Y allí nos dimos cuenta que ese fue el problema. Entonces, obviamente, las adaptaciones que fueron, pues, eh, tuvimos que conversar con el profesor para que pueda, pues, modificar el bigote que tenía para que el estudiante le pueda leer los labios. Tuvimos que colocar al estudiante adelante, tuvimos que pedirle a un miembro de su familia que haga digamos, como un tutor sombra, pero más que tutor sombra, sería como una persona que pues le iba a apoyar para los casos en donde él no podía comprender ya de lo que propiamente pues estaba quedando prácticamente sin audición. Entonces, todas estas cositas es lo que demuestra este promedio mínimo que nosotros le solicitamos a los estudiantes para que puedan renovar, que es parte del seguimiento. Y de ahí finalmente tenemos el seguimiento institucional, que eso ya se da pues de forma interna, o sea, nos reunimos, una reunión entre los coordinadores de carrera para que nos cuenten cómo se están desarrollando. La mayoría de casos pues están muy bien, las adaptaciones funcionan, los chicos logran avanzar, pero también hemos tenido otros casitos que son precisamente estos que estoy comentando, que es cuando el estudiante más bien ha ido presentando conductas disruptivas. Ahora, ¿cuáles son las características de este modelo? Del modelo que yo acabé de presentar, de este sistema de acompañamiento. Primero, eh, hay que tener en cuenta que esto tiene que ser siempre de carácter interprofesional. Esto no es algo que se realiza únicamente dentro del departamento de bienestar estudiantil, sino tenemos que sí o sí apoyarnos de otras áreas. Como yo coloqué aquí las áreas principales, es de psicología educativa, clínica, con la parte médica, obviamente con las coordinaciones de carrera, incluso tenemos que coordinar con el departamento de admisión, ventas, todo es un proceso. También es algo de carácter individualizado porque es un plan específico para cada estudiante. Eso, bueno, es algo que ya se sabe, ¿no? Cada persona es diferente y no es como que existen unas adaptaciones que se tienen que realizar a todos los estudiantes que tengan discapacidad auditiva o estas adaptaciones son para todos los estudiantes que tengan discapacidad visual, sino que cada persona tiene su condición diferente y pues toca hacerlo de forma individual, ¿ya? De ahí tenemos la parte de que es algo continuo, es un acompañamiento que se va haciendo durante todo el periodo en el cual el estudiante se encuentra en nuestra institución. Y también es de carácter preventivo. Desde el momento, por ejemplo, en la entrevista que tiene el estudiante con los doctores, con los médicos. Desde allí ya nos ayuda a nosotros a identificar si es que hay algún problema para poder intervenir. Bien, entonces, como ya expliqué al inicio, aquí tengo unos puntos más sobre la primera fase que es de detección. Primero tenemos la derivación del personal médico institucional.
Como indiqué al inicio, se tiene que realizar todo estudiante una ficha médica y en esa ficha médica se le realizan preguntas específicas para determinar si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Si es que se logra identificar al médico, deriva el caso a el área de bienestar y luego pues nos derivan a nosotros los psicólogos para que podamos intervenir. De ahí tenemos dos, notificación del departamento de admisiones. Claro, claro, como ya expliqué, cuando ingresa una persona, ya sea porque la persona lo dice verbalmente, mi hijo necesita una adaptación o porque lo vemos en la cédula de identidad. Tres, tenemos autodeclaración voluntaria del estudiante. Claro, como había indicado, cuando la persona misma nos comenta que tiene una condición. 4, derivación docente mediante formato interno. Nosotros hicimos un formatito específico en donde le preguntamos al docente qué es lo que pasó exactamente como para que nos esté derivando a un estudiante, porque hay casos y casos. Hay casos que sí ameritan el seguimiento del personal de psicólogos, pero también hay otros casos que realmente es simplemente una, ¿cómo podríamos decirlo? Es como una falta de límites para gestionar los límites o el control de impulsos que tienen los estudiantes. Entonces, hay muchos, yo creo que en cualquier institución, la cantidad de psicólogos que hay en las instituciones de educación no son suficientes, no abastecen para la cantidad de estudiantes. Entonces, aquí nosotros también tenemos que capacitar o tenemos que conversar con la coordinación de cada carrera, con los docentes, para ayudarles a ellos a discernir qué casos sí tienen que ser derivados al área de psicología y qué casos pueden ser manejados de forma interna en la facultad, ya con los profes mismos, para evitar pues luego la saturación de la agenda de cada uno de los psicólogos si es que nos están derivando pues por cualquier tipo de situación. A eso me refiero. Y de ahí tenemos que active el abordaje preventivo con o sin diagnóstico formal. Claro que sí. No es necesario que el estudiante venga con un diagnóstico dado por el Ministerio de Salud Pública o por el IES a decirnos tengo esta condición. Si es que nosotros nos damos cuenta de eso, como indiqué al inicio, la parte médica y también en la entrevista, entonces ya es suficiente para que comencemos con un proceso de acompañamiento, ¿ya? Al estudiante y a la familia, y de esta forma prevenimos. Y finalmente cubre casos temporales y situaciones emergentes. Claro que sí, por ejemplo, es que algún estudiante sufre un accidente y este accidente ya lo pone en una condición vulnerable, entonces ahí se tiene que coordinar para que pueda tener sus adaptaciones por el tiempo en el cual se encuentre en recuperación. Ok, de ahí en la segunda fase que tenemos que es la valoración psicopedagógica. Como había indicado, nosotros tenemos primero un formato de entrevistas estructuradas en donde son entrevistas para los representantes y para el estudiante. Después tenemos la recolección de antecedentes familiares, emocionales, educativos, médicos. Esto está como parte mismo de la entrevista. Y después hacemos una solicitud de documentación clínica. Les pedimos que nos presenten los informes. Si es que no los tienen, les pedimos que por favor lo actualicen. Y si es que tal vez, porque hemos tenido casitos también donde los estudiantes no desean actualizar sus informes. Quieren trabajar únicamente con lo que hay, que es en la cédula que solo dice discapacidad intelectual. Nosotros no tenemos ni idea, pero realmente, ¿qué tiene el estudiante? ¿Tiene algún informe, algo que le hicieron en el colegio, en la escuela? Y pues se niegan rotundamente y dicen, no, no tenemos ningún informe, pero usted tiene que aplicarle las adaptaciones a mi hijo porque con la cédula es más que suficiente. Y lamentablemente así es. Instituciones de educación superior tenemos que trabajar sobre la marcha, con lo poquito que tenemos. No podemos negarle al estudiante la matrícula por el hecho de que no nos presente los informes. Nos toca ahí a nosotros hacer las evaluaciones, sacar en los informes un diagnóstico presuntivo, ¿no? Y trabajar sobre eso. Pero tenemos que garantizar sí o sí que el estudiante acceda a, a la educación. Aquí también me gustaría comentar algo que nos pasó, bueno, que nos pasa de forma seguida. ¿Qué pasa cuando un estudiante que tiene una condición, que tiene ya, pongamos una física como insuficiencia renal crónica, viene un estudiante con una insuficiencia renal crónica, las recomendaciones mismo del doctor le dice que no puede hacer fuerza, obviamente, se encuentra muy delicado, su cuerpo pues está muy débil después de que se realice las diálisis, pero justamente este estudiante desea estudiar gastronomía, una carrera que pues
demanda mucho esfuerzo físico. Esto obviamente es contraproducente para la salud del mismo estudiante. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando el estudiante ingresa y quiere gastronomía, pero en los informes sale que él no puede hacer trabajos forzosos? Ahí ya depende, yo diría que depende de la habilidad que tenga el psicólogo para persuadir al estudiante y a su familia o más que persuadir, o sí podríamos decir, de persuadir mediante orientación vocacional a que pues, pueda darse cuenta de que su condición no le va a permitir mejorar su diagnóstico médico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le brindamos orientación vocacional a la familia y de esta forma le ayudamos a que el estudiante elija otra carrera, porque como dije al inicio, no le podemos negar el acceso a la educación. Él tiene que estudiar, sí o sí se tiene que graduar y como escogió nuestra institución, tiene que graduarse en nuestra institución. Pero no vamos pues a, a aprobar, a autorizar que él esté realizando actividades que atenten a su propia salud. Entonces, de esta forma, con orientación vocacional, se le indica que, pues, por la condición que él tiene, lo más prudente es que ahora tome otra carrera que no le genere tanto malestar. Como por ejemplo, en este caso que estaba hablando de este estudiante, lo que se hizo fue, mediante orientación vocacional, hacer que se logra inscribir en contabilidad, porque pues también tenía una afinidad por los números y pues decidió estudiar contabilidad y que sea en línea. También logramos ese avance porque el chico pues terminaba muy débil después de los tratamientos y entonces no queríamos que se esfuerce demasiado, ¿ya? Entonces son esas cositas que ya uno va realizando sobre la marcha. Con la práctica es que uno va sabiendo el tacto con el cual debes tratar con los representantes y con el estudiante para lograr estos cambios en su decisión, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente parte, que está en la fase 3, que es el diseño de adaptaciones. Bueno, pues ya cuando tenemos toda la información, ahí realizamos las adaptaciones curriculares no significativas, tal como lo indica el artículo 85 del Consejo de Educación Superior en el 2020, que fue el último tomo de artículos que publicaron. ¿Y esto qué significa? Que los ajustes van a ser básicamente de metodológicas, recursos y de formas de evaluación. Pero esto no implica que nosotros debemos cambiar el contenido o los objetivos. Esto es algo en lo que aún se está trabajando y esperemos que realmente más adelante, pues el Consejo de Educación Superior pueda garantizarle a todas las personas, incluso a las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, que también ellos pues necesitan tener la oportunidad de instruirse a nivel superior. Bien, pues tenemos finalmente que estas adaptaciones pues están fundamentadas en el diseño universal para el aprendizaje DUA, que pues ya como sabrán algunos, eso significa que tenemos múltiples formas de representación, de expresión y de implicación en la motivación. La parte de socialización de resultados. Bien, ya había comentado, el informe psicopedagógico se comparte con coordinadores, tutores, docentes, estudiantes y familias. Se comparte de dos partes. Esto ya depende mucho de cómo se maneja cada institución. Nosotros lo hacemos por dos partes. En el sistema mismo, pues, es un cuadrito, un apartado en el cual el psicólogo sube el informe únicamente con las adaptaciones para que cuando los profes vayan a comenzar un curso, clase, y a los profes una alerta indicándole a este curso, en este curso hay una persona con una necesidad y aquí están las adaptaciones para que el profe las tenga en consideración antes de comenzar la clase o antes de comenzar a planificar, ¿no? Hacer su planificación. Luego, aparte, también se envía un correíto igual a la coordinación de carrera y se comparte de esta forma para que la información vaya fluyendo en forma de cascada. Le compartimos a los coordinadores para que ellos le compartan a sus profes y ellos le compartan a los tutores y de esta forma, pues, se van poniendo al tanto del caso del estudiante. Después tenemos detalladamente las adaptaciones sugeridas, un acta de compromiso firmada por cada actor. En el acta de compromiso está lo que yo indicaba al inicio, decirle a los representantes que su presencia es clave para garantizar el éxito del estudiante, ¿ya? Y después tenemos, se define si se requiere un tutor sombra, sí, definitivamente.
Hay casos y casos en donde, por ejemplo, si un estudiante tiene una discapacidad en el lenguaje o simplemente la estudiante tiene discapacidad auditiva, entonces necesita una persona que haga de tutor sombra en el aspecto de que sea una persona que le ayude en la parte de el lenguaje de señas. Por ejemplo, tuvimos un par de casos así, en donde un familiar y en el otro caso, nosotros como institución tuvimos que brindar, un tutor sombra para que pueda estar allí con la estudiante y pueda hacer la función de traductor e irle traduciendo las clases al estudiante. A pesar de que ya se aplicaron otras recomendaciones, como por ejemplo, que todo lo que el profesor esté diciendo, pues ya tuvo que haber sido presentado previamente al estudiante en formato de texto, ¿ya? O de video con subtítulos, pero igual en clase hay algunas cositas nuevas para ella y por eso es que se vio la necesidad de utilizar a una persona que le brinde esta traducción en lenguaje de señas. Bien, de ahí dice, se promueve la sensibilización de todo el equipo, claro, y mediante los correos o mediante las reuniones que tenemos, y también se activa la derivación psicológica clínica o evaluación psiquiátrica si el caso lo amerita. Sí, que es lo que había indicado al inicio. Si es que nosotros nos damos cuenta de que el estudiante tiene, bueno, un diagnóstico presuntivo en donde tiene, pues, ideación suicida, iban los protocolos, conversamos con la familia y pues lo derivamos al departamento de psicología clínica. ¿Ya? Bien, de ahí tenemos la fase 5 que dice seguimiento al estudiante. También, como lo había explicado al inicio, periódicas de control al estudiante, evaluación de la efectividad de las adaptaciones, identificación del compromiso y de la responsabilidad de las familias, edad de ajustes y reevaluaciones dependiendo de cómo salió en el promedio final, como había indicado al inicio, y la atención continua al bienestar emocional del estudiante, porque a veces, bueno, muchas veces el estudiante mismo se acerca al área de bienestar a decirnos que está teniendo algún problema, alguna situación y que necesita conversar con nosotros al respecto. Entonces, a eso se refiere esta parte. Y de ahí en la fase 6 que dice seguimiento institucional, ya había indicado, pues las reuniones que tenemos con los tutores, visitas que tenemos en las aulas, que sean presenciales o virtuales, la verificación directa de la implementación de adaptaciones mediante las visitas áulicas, mejorar su condición. Y también se pudo ayudar a los estudiantes que tienen escasos recursos, que, por ejemplo, tenían un diagnóstico psiquiátrico, pero no tenían los recursos para recibir acompañamiento psicológico o terapéutico. Es algo que se le brindó por parte de nuestra institución, ¿ya? Y las mejoras en la comunicación interna, porque antes todo este sistema que les estoy comentando no había. Este es algo nuevo que recién se implementó hace 2 años. Entonces, pues de esa forma se mejoró el acompañamiento. La articulación interprofesional también que ya habíamos hablado. ¿Y cuáles son los desafíos? Principiación continua a los docentes, ¿ya? Ellos tienen que estar constantemente, pues, autoevaluándose y mejorando la forma de, mejorando las estrategias que utilizan con los estudiantes. Bien, yo creo que me gustaría finalizar con esa frase, que la inclusión es un proceso, no es un destino, es algo que todos los días aprendemos, todos los días vienen casos nuevos, casos diferentes y nosotros estamos allí sobre la marcha tratando de articular ayuda para ver de qué forma se acompaña al estudiante. Entonces, eso, espero que les haya servido, que tal vez hayan aprendido, escuchado algo nuevo, algo diferente y pues puedan implementarlo en sus instituciones. Ya, eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias. Y tal vez alguien tiene alguna pregunta. Y yo tengo una. Usted decía que no hay psicólogos suficientes en los centros educativos. ¿Cuál es la cantidad recomendable? Sí, un psicólogo por cada 400 estudiantes. Hay instituciones en donde obviamente esto no se cumple porque tienen miles y miles de estudiantes y pues los psicólogos son muy poquitos. Entonces, a eso me refiero con que hay que saber em, em, enseñarle a los docentes qué casitos sí ameritan ser derivados al psicólogo o qué otros casitos se puede manejar únicamente de forma interna.